Buenas tardes, hoy 22 de julio 2020 a la séptima sesión del curso de amparo electrónico y juicio federal en línea. Nuestro tema de hoy, las audiencias a distancia o también llamadas audiencias por videoconferencia. Vamos a iniciar comentando que la audiencia a distancia está prevista ya en la ley de amparo. Bueno, la audiencia en general o las audiencias en general están previstas, por un lado, en la ley de amparo, la famosa, muy bien conocida de todos nosotros, audiencia constitucional, que sirve o hace las veces de audiencia de juicio, audiencia de presentación, calificación y desahogo de pruebas, audiencia de alegatos y audiencia de sentencia. En ese sentido, el juicio de amparo es un juicio sumarísimo, tanto por plazos y términos como también porque todo el proceso o el grueso del proceso se concentra en una sola audiencia. En la práctica sabemos que esa audiencia en realidad se pueden convertir en 2, 3 o 4 audiencias o momentos de audiencia, porque la misma puede ser diferida o puede ser prorrogada también. Sin embargo, hay generalidades de las audiencias y vamos a comenzar por estudiar las audiencias de la ley de amparo y después, o mejor, la audiencia constitucional a la luz de la ley de amparo, y después vamos a saltar y vamos esencialmente para esta sesión a tomar como fundamento de la audiencia a distancia, así la nombra el Acuerdo 12-2020, audiencia a distancia, y luego ya se refiere a ella indistintamente en diversos párrafos como videoconferencia o audiencia por videoconferencia y demás, en la que se regula no solo la audiencia constitucional a distancia, sino también las distintas audiencias en las distintas legislaciones procesales que haya, ¿de acuerdo? Pero a diferencia de lo que sucede con las notificaciones, que el Acuerdo 12-2020 primero regula una parte general para las notificaciones electrónicas, pero después tiene una parte especial para determinadas legislaciones, determinados juicios concretos. Aquí no ocurre lo mismo. Aquí sucede que tenemos, por un lado, la ley de amparo, que nada habla de las audiencias a distancia, pero que vamos a dar un repaso solamente de las características o generalidades de las audiencias en la ley de amparo, que de algún modo son compartidas también por las audiencias en el sistema de justicia penal de oralidad y también en las audiencias mercantiles. Tales son la publicidad y demás características o generalidades comunes. Y después entramos a las reglas particulares de la audiencia a distancia que prevé el Acuerdo 12-2020, y dentro del Acuerdo 12-2020, pero a manera de anexo, se contiene un protocolo adicional que también debemos considerar ley, y ese es para el único caso que ocurre, un protocolo adicional que regula un poco más, con mayor amplitud y de forma concentrada, lo que tiene que ver con las audiencias a distancia, en el que ya podemos llamar Sistema Federal de Impartición de Justicia a Distancia o de Impartición de Justicia en Línea o de Juicio Electrónico. ¿Sí? Tanto el Acuerdo 12-2020, por supuesto, como el protocolo, hay que considerarlos una unidad legislativa, una unidad normativa. Y esto lo comento porque cuando lleguemos al protocolo veremos, los que ya lo leyeron ya lo notaron, que de pronto parece que el protocolo no está redactado de modo legislativo, o sea, de modo normativo, de modo que contenga obligaciones. Pero la realidad es que como el mismo acuerdo hace referencia al protocolo para algunos aspectos, concretamente técnicos y demás, hay que considerar el protocolo como parte integrante. Y bien, pues comenzamos con las generalidades de las audiencias en la ley de amparo. Y bueno, artículo lo tenemos ahí enfrente, el artículo 124 habla de la característica de publicidad de las audiencias, ¿no? El artículo 124 de la ley de amparo, ahora estamos en la ley de amparo, estipula que las audiencias serán públicas y luego ya habla de que se abrirá la audiencia, se procederá a hacer relación de conciencia y demás, pero el principio de publicidad de las audiencias, sobre todo de las audiencias de los tribunales colegiados y de los plenos de circuito, implica que cualquier persona, bajo el sistema tradicional prepandemia,
podría acudir a esas audiencias a menos que las mismas se reserven por la temática o por el espacio o por cualquier otra circunstancia. En este caso, las audiencias a distancia, las audiencias en línea o por videoconferencia, no pierden esa característica de publicidad y está recogido en la ley de amparo y sin embargo ya está regulado, como principio está recogido en la ley de amparo, ya está regulado como principio operativo en el Acuerdo 12-2020, lo veremos más adelante. Por lo que vea la audiencia constitucional en la ley de amparo, la misma prevé el desahogo de pruebas. Tales son los artículos que tienen ahí enunciados en pantalla, el 117, 119, 120, 121. Todo esto a manera de repaso. La audiencia de pruebas, la audiencia constitucional, es la audiencia en donde se desahogan todas las pruebas, se presentan y se desahogan todas las pruebas, por lo que vea el juicio de amparo. También es ahí donde se hace una relación del informe justificado, se analizan las causales de improcedencia, todo ello ocurre dentro de la audiencia. El artículo 117 habla principalmente del informe justificado y de la autoridad responsable y de las consecuencias de presentar o no presentar el informe en el plazo inmediato anterior a la audiencia. El artículo 119 habla del tipo de pruebas que será admisible en el juicio de amparo y que las mismas, de nuevo, se desahogarán en la audiencia. El artículo 121 habla del momento en el que las partes pueden rendir sus pruebas y, por lo tanto, la obligación de las autoridades de expedir las copias simples o certificadas o lo que se les requiera y los distintos momentos en que se pueden presentar esas pruebas. En pocas palabras, ¿qué habría que decir? Bueno, hay que recordar que para efectos de la ley de amparo son admisibles todas las pruebas, con excepción de la confesional por posiciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que todas las pruebas que requieren preparación deben ser anunciadas, presentadas y, dependiendo de cada prueba, con su desahogo de requisitos concretos, por ejemplo, la prueba pericial, pues acompañando en el momento del ofrecimiento los cuestionarios que habrán de desahogar los peritos, por lo menos 5 días antes de la primera fecha de la audiencia constitucional. El resto de pruebas que no necesitan preparación se pueden rendir incluso en la misma audiencia constitucional o en cualquier otro momento antes de la audiencia, sin que haya una limitación. Una pregunta que suele ser común es, ¿qué sucede cuando se difiere la audiencia constitucional? ¿Existe la posibilidad de ofrecer pruebas 5 días antes de la segunda, tercera o ulterior fecha de la audiencia? Hay que recordar que la ley de amparo acota el momento de ofrecimiento de pruebas a los 5 días, máximo 5 días antes de la fecha de la audiencia, sin contar el día de la audiencia, y solo de la primera audiencia, con excepción de aquellas pruebas que no eran conocidas antes de la fecha de la primera audiencia y que se podrán ofrecer, que no eran conocidas o que no estaban a disposición del quejoso o del tercero, de cualquiera de las partes, y que entonces sí se podrán ofrecer con la misma antelación o hasta 3 días antes de la segunda o ulterior fecha de audiencia que se ha tenido a partir de que se tuvo conocimiento. Es el equivalente en el amparo para las pruebas supervenientes, siempre antes de la audiencia. Recordamos también el artículo 124 en el que dice que los alegatos en el juicio de amparo son escritos. O sea, la audiencia es oral, se pueden ofrecer pruebas, pero el alegato, a diferencia, por ejemplo, del Código de Comercio para la audiencia oral, del Código Civil de la mayor parte de los estados que ya implementaron una audiencia de oralidad en el que los alegatos son verbales y de hecho la legislación de Jalisco concretamente dice se le permitirá para que por un breve periodo de tiempo formule alegatos verbales, o sea, de forma muy breve se pueden formular alegatos verbales. En la ley de amparo son escritos. Si no se presentan antes de la audiencia o en la audiencia más tardar, pero por escrito, los alegatos no serán tomados en cuenta, no se va a dar uso de la voz a las partes para alegar. Ahora bien, el artículo 117 y el 122 de la ley de amparo nos hablan de la facultad del juez de suspender la audiencia por determinadas causas.
Así, por ejemplo, el artículo 117 establece, que entre la fecha de notificación al quejoso y del informe justificado, entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la fecha de celebración de la audiencia, deberá mediar un plazo de por lo menos 8 días. De lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Entonces, la suspensión, el diferimiento de la audiencia ocurre cuando no median 8 días entre la fecha de notificación del informe justificado y la fecha de la audiencia. Y aunque la ley dice que se diferirá a petición del quejoso, en la práctica los jueces de distrito, por mandato jurisprudencial, difieren oficiosamente, a menos que el quejoso se manifieste sabedor del contenido y además solicite que se celebre la audiencia. En esos casos se difiere la audiencia. Ahora, ¿qué ocurre si no me dio el tiempo de 8 días, etcétera, etcétera? Dentro de audiencia es el tercero interesado el que puede solicitar que se suspenda la audiencia para poder enterarse del informe de la autoridad. Eso por lo que ve al artículo 117. Por lo que ve al artículo 122, ahí también tenemos un supuesto, en este supuesto es solamente suspensión, en el que dice, si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional suspenderá para continuarla dentro de 10 días. En la reanudación de la audiencia se presentarán pruebas como si fuera una especie de incidente de impugnación de documento. En la reanudación de la audiencia se presentarán pruebas relativas a la autenticidad del documento e inclusive se pueden presentar testimoniales, periciales o inspecciones. Las mismas se regulan en el artículo 119, ¿no? Y con una excepción, el plazo para ofrecer cualquiera de estas pruebas, testimoniales, periciales, etcétera, pruebas que llamamos pruebas que requieren de preparación, es nada más de 3 días, contados a partir del día siguiente al de la suspensión de la audiencia. ¿Por qué es particularmente importante entender el tema de diferir y de suspender? Bueno, cuando se difiere la audiencia no hay mayor problema, porque aunque tenemos una fecha de audiencia, aún no se habrá designado, como lo veremos en el sistema de audiencia a distancia, aún no se habrá designado ni las partes que asistirán, ni tampoco el medio o el método por el que se va a desahogar la audiencia. En cambio, cuando se suspende la audiencia, hay reglas especiales también para la audiencia en línea. Estas son las generales y deben respetarse, pero en esa misma audiencia, dice el Acuerdo 12-2020, deberán seguirse determinados lineamientos para que se dé la continuación de la audiencia, que es una especie de audiencia por etapas, tanto en cuanto fecha, en cuanto hora, y ojo con esto, en cuanto el modo. Esto es muy importante porque no viene diferido en el acuerdo ni el protocolo, en cuanto al modo en que deberá documentarse y resguardarse cada una de las, ¿por qué no llamarlas?, de las etapas o exhibiciones de la audiencia constitucional. Porque, repito, ordinariamente tenemos en un solo momento la audiencia y así lo suelen hacer constar los jueces de distrito, aunque no la celebran. En un solo acto, relacionan todo, se abrió la audiencia, primero di cuenta de las pruebas presentadas, di cuenta de que las partes estuvieron o no estuvieron, di cuenta de que se recibió el informe, di cuenta de que no hay causales de improcedencia y acto seguido procedí a admitir, desahogar pruebas y dictar sentencia. Más o menos ese es el esquema de una sentencia de amparo, que no es otro que el de la constancia de la audiencia constitucional. Sin embargo, cuando tenemos la audiencia en diversas etapas, en la sentencia por escrito se suele hacer constar. Había fecha para esta audiencia, se abrió, pero hubo la impugnación del documento tal, se ofrecieron tales pruebas, por lo tanto, se suspendió la audiencia y se reanudó en tal fecha y tal hora. Eso ocurre por escrito. Cuando estamos en el sistema de audiencia a distancia, esencialmente en el acta y en la sentencia se relacionará del mismo modo, pero la constancia de cada una de las sesiones de la audiencia o audiencias tienen que tener el formato específico para poder ser relacionadas con el documento escrito del acta de la constancia
de cada una de las audiencias, que es el que se integra al expediente electrónico y físico, ¿sí? Y el Acuerdo 12-2020 guarda silencio, calla respecto de qué sucedería en este caso, cuando la audiencia constitucional se suspende, cuando en un juicio oral mercantil la audiencia preliminar, o sea, sobre todo la audiencia de juicio, se suspende por cualquier cuestión, ¿no? La ley procesal sí nos dice qué hacer, pero el modo como se debe hacer constar en el sistema electrónico o a distancia no aparece en el acuerdo. Y sin embargo, la ley marca que se debe hacer, por lo tanto es importante y por eso estamos partiendo de lo que dice la ley de amparo. Tocayo, licenciado Roberto, había comentado que estas audiencias, previa solicitud, se podría presenciar. En efecto, audiencias constitucionales, sentencias de amparo. Así es. El acuerdo 13, que será sin presencia de público. Sí, se refiere, o sea, no son contradictorios, licenciado. El acuerdo 12-2020 nos regula esencialmente expediente electrónico y audiencia a distancia. De hecho, ese es el título del acuerdo. Acuerdo 12-2020 por el que se regula pam, 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 pam. Y el acuerdo 13-2020 literalmente se refiere sin la presencia física de público. Y en determinado momento, ¿por qué? Porque las audiencias, o sea, el acuerdo 12-2020 nos da esa posibilidad y el 13 lo cierra tanto a la presencia física como después también, en algunos casos y algunos supuestos, al público abierto, pero a distancia. Veremos cómo se tiene que cumplir, por eso quise partir de ahí, con el principio de publicidad, ¿sí? Que está contenido sobre todo para las audiencias de los tribunales colegiados y de los plenos de circuito. Porque recordemos que la audiencia constitucional teóricamente son públicas, pero en la práctica solamente se permite la presencia de las partes. En cambio, las audiencias donde los tribunales colegiados discuten proyectos de sentencia están abiertas a todo público a manera de las audiencias previstas en el sistema, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 50, en que el principio de publicidad está por encima del interés particular o de resguardo de datos de las partes. Entonces veremos cómo se cumple ese principio de publicidad, concretamente cuando el Acuerdo 13-2020 ya estipuló que en general se hará sin presencia de público. Está regulado en el acuerdo. Esencialmente se tiene que poner a disposición la grabación, ¿sí? O sea, una cosa es que no podamos estar en tiempo real y otra cosa es que se pueda o no se pueda acceder mediante o en cumplimiento del principio de publicidad a las audiencias. Entonces, si no se permite, porque ya el acuerdo lo dijo, ni presencia física y en determinado momento el colegiado o el consejo definiera también la presencia no electrónica, tendrían que poner a disposición las grabaciones. Y si no ponen a disposición las grabaciones, podemos exigirlo, podemos solicitarlo, para no utilizar la palabra exigir. El artículo 124, el párrafo segundo, establece una excepción de cuando es posible alegar verbalmente en la audiencia constitucional, pero la norma general es los alegatos por escrito. Y de nuevo, si el artículo 117 y el 122 hablan de suspender, el artículo 119 y el 121 de la ley de amparo hablan de cuándo se puede diferir la audiencia, ¿no? ¿Cuándo se puede diferir la audiencia? El artículo 119 dice: las pruebas testimonial, pericial, inspección o cualquier otra que merite desahogo posterior deben ofrecerse, esto ya lo habíamos comentado, más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento. Aquí es una prohibición expresa a diferir la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos, lo que ya hablamos de pruebas supervenientes, o el equivalente de pruebas supervenientes. Y el 121 dice, si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, estamos hablando del requerimiento que haría el juez de distrito a una autoridad exhortada o requerida para enviar copias, el órgano jurisdiccional de amparo a petición de parte puede diferir la audiencia hasta en tanto se reciban y además puede hacer uso de los medios de apremio. Esa es la otra circunstancia por la que se puede diferir una audiencia, por no haber recibido pruebas que vienen de una autoridad o de un tercero
que no ha cumplido con el requerimiento del juez de amparo. Bien, eso para recordar un poco no la sustanciación, sino algunas generalidades de las audiencias, de la audiencia constitucional en la ley de amparo. Ahora bien, la audiencia a distancia o la audiencia por videoconferencia, ya aquí saltamos al artículo 27, pero ya del acuerdo 12-2020. Y ahí tenemos que nos indica que por regla general, las audiencias a distancia o por videoconferencia serán la excepción y no la norma general. O sea, por regla general, las audiencias se deben celebrar presencialmente. Pero, ¿qué ocurre si no se pueden celebrar? Entonces acudimos al artículo 27. Y el artículo 27 estipula, por un lado, que por disposición de ley se podrá, vamos a leerlo para no hacerlo a memoria. Aquí está. Las y los titulares de los órganos jurisdiccionales ordenarán la celebración de audiencias, sesiones y diligencias a través de videoconferencias en los casos que se encuentre debidamente justificado. Esto es lo importante. Debidamente justificado conforme a los siguientes supuestos. El primer supuesto es cuando por disposición de ley así se prevé. ¿Cuáles audiencias pueden celebrarse por disposición de ley? Por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se prevé por disposición de ley que si se trata de una audiencia que tenga que ver con incidentes o con medidas cautelares para salvaguardar la salud del preso, del reo, entonces la audiencia se desahogará a través de medios digitales, a través de videoconferencia. Ahí tenemos por disposición de ley. Segundo caso, en los que se encuentre debidamente justificado, fracción segunda, por urgencia, regresamos. Por urgencia o por circunstancia que impida o dificulte el desahogo presencial de la audiencia. Ante una situación de urgencia, emergencia, caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otro que a juicio de los titulares impida o dificulte el desahogo presencial de la audiencia. Es en este supuesto la fracción segunda que se coloca el tema que actualmente vivimos, de la epidemia. Estamos ante una causa de fuerza mayor, como le agradó mencionarlo al Consejo de Salud General, y por lo tanto estaríamos ante la fracción segunda. Esto no es baladí por lo siguiente. El acuerdo en uno de sus transitorios, ustedes lo recuerdan porque ya lo leyeron, hace mención expresa de la pandemia y de hecho menciona, pero en un artículo transitorio. Mientras estemos en el periodo de pandemia, que es el momento en el que se dicta este acuerdo, se preferirá como norma general las audiencias a distancia o por videoconferencia. Ese artículo transitorio lo que está haciendo es colocarnos en automático en la fracción segunda del artículo 27. Sin embargo, el acuerdo 12-2020 no va a perder vigencia porque termina la pandemia y lo que sucederá es que en el caso de los juicios iniciados o incoados mediante las normas del juicio electrónico, se preferirá la audiencia a distancia a menos que el juez prevea que debería ser en forma física. Pero ojo con esto, no es lo único que regula. El juicio podría haber iniciado en el sistema tradicional, podría estar suspendido en este momento y una vez que se levante la pandemia, continuaría por la vía tradicional o impresa y sin embargo el juez, como dice el artículo 27 del acuerdo, justificando la circunstancia, o sea, debidamente justificando, en pocas palabras, fundando y motivando la circunstancia, es que podría ordenar dentro del procedimiento tradicional que la audiencia se celebre por medios electrónicos o audiencia a distancia. De ahí que el artículo 27 cobra toda su vigencia. El artículo 27 lo que nos está diciendo es, el sistema tradicional prevalece cuando las condiciones sean las tradicionales y solo por excepción y debidamente justificado, el juez puede hacer uso de la audiencia a distancia. Sin embargo, por estar en pandemia, el mismo acuerdo nos resolvió que mientras estemos en pandemia, en el artículo transitorio, estamos permanentemente en la fracción segunda y entonces lo que se va a preferir es la audiencia a distancia y solo por excepción las presenciales. Sí, licenciado.
no había manera de que se otorgue el acceso. Y le citó el acuerdo 13. Sí, claro que sí. Esencialmente, licenciado, sería primero a través de promoción y de queja. O sea, no nos detenemos mucho más porque es así. Usted solicita el acceso. Si es parte, bueno, no hay vuelta de hoja. Tiene derecho a asistir y tendrían que darle el acceso. Y si no lo sabe hacer y es ante el colegiado, entonces sí habría que presentar una queja administrativa. Pero si se tratara de una sesión de plenos, bueno, los plenos no se reactivaron, lo que se tendría que hacer es precisamente presentar la queja administrativa, porque el acuerdo 13/2020 dice sin presencia, de acuerdo, sin presencia de público, pero entonces tienen que ponerle a disposición, la respuesta tiene que recaer poniendo a disposición la grabación de la sesión. ¿Sí? De hecho, así lo regula el acuerdo. Como no tenemos mayor recurso ante el colegiado, entonces habría que irse a la queja administrativa por incumplimiento, vamos a llegar al fundamento, del que nos debería poner a disposición la grabación de la sesión. Ciertamente el colegiado podría negarse no solo con base en el acuerdo, podría negarse a abrir al público la sesión por medios electrónicos utilizando también otro fundamento. Causa de fuerza mayor, privacidad o importancia y trascendencia del caso, pero en todo caso están obligados a ponernos a disposición la grabación, que también se solicita vía promoción. Y vamos a ver el tema aquí sí en el tribunal, en el juzgado de distrito. Pero estaba interesantísimo que te hayan dicho eso, licenciado. Yo acudí nada más a una sesión que tuvo el tercer tribunal colegiado en materia del trabajo, en donde ya están sesionando a puerta cerrada, y sí me pusieron a disposición la clave del Zoom, el código de la sesión de Zoom, y me dieron la hora ya estaba publicada, y simplemente accedí. O sea, ni siquiera le pusieron la sala de espera para depurar quién entraba y quién no entraba. Pero yo soy parte en una de las sentencias que estaban discutiendo. Podría deberse a eso. Sin embargo, no deberían haber tenido el acceso y si lo negaron, habría que solicitar la grabación de la sesión. El artículo 27. La impartición de justicia expedita o la protección de las partes sería otra, a ti, abogado, sería otra justificación del poder realizar las audiencias a distancia. Dice la fracción tercera, cuando se estime conveniente para la impartición de justicia más expedita, facilitar asistencia de las partes, por ejemplo, partes que se encuentran geográficamente distantes, o para la protección de una o varias personas involucradas en el proceso. Aquí recordemos de nuevo que ya estamos en la regulación de todas las audiencias a distancia, en todas las materias. Familiar, ahí donde haya audiencias, por ejemplo, en temas delicados como protección de menores, violencia intrafamiliar, temas de custodia. Bueno, a nivel federal no lo tenemos, pero temas de violencia intrafamiliar podrían existir al estar en el amparo ya o al estar regulando también las audiencias a distancia del sistema federal. Entonces, ahí donde la protección de las partes o cualquier otra causa de justificación que no sea de fuerza mayor justifica la audiencia a distancia, el juez puede ordenarla aunque estemos en el sistema tradicional. Y el artículo 4, por emergencia o contingencia, generalizada, declarada, y ojo con esto, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Yo mencioné que era la fracción segunda, es la fracción cuarta, por la que el transitorio puede hacer lo que hace y convertir en norma general, pues en el momento en que estamos, las audiencias a distancia, ¿no? Es precisamente aquí, a través de esa fracción. Porque dice, emergencia o contingencia generalizada, previa declaratoria del Pleno del Consejo de la Judicatura. Podría no ser un tema forzosamente de salud, podría sí serlo. Podría ser, por ejemplo, una amenaza o ataque de bomba o este tipo de cuestiones que de pronto se dan, son muy comunes. No sé si en el resto de los estados, aquí en Jalisco sí, pero es común que de pronto estamos en el edificio y nos evacuan o que simplemente ya no podemos acceder 1 o 2 días por este tipo de amenazas en contra del Poder Judicial Federal. Pues estaríamos ante esa fracción cuarta en que, siendo causa conocida, podría, previa notificación a las partes, celebrarse la audiencia a distancia. Y vamos a llegar al tema de los plazos.
son muy cortos los plazos para notificar a las partes que se va a celebrar una audiencia a distancia. No necesariamente son operativos, pero bueno, así los dejaron en el acuerdo, ¿no? Ahora bien, la audiencia a distancia, dice el acuerdo, la audiencia a distancia debe ser desahogada, el artículo 27 del acuerdo, último párrafo, por el titular, de forma personal. Por el titular, de forma personal. Esto es particularmente importante. Ordinariamente los jueces no presiden sus audiencias constitucionales a menos que sí se celebren. En la práctica sabemos que no se celebran. Sin embargo, siendo la norma general el de que se celebren las audiencias y que se desahoguen por el titular, por virtud y fundamento del último párrafo del artículo 27, ya tendríamos aquí una violación procesal mayúscula cuando presentada como prueba, por ejemplo, en la revisión en amparo o en la alzada en cualquier proceso federal que se lleve por medios electrónicos, se apreciara que no fue el titular el que las debe desahogar. Este problema no lo tenemos ya desde hace un buen rato en la materia mercantil, en la que los jueces desahogan todas sus audiencias con auxilio del secretario, quien suele ser también el operador de sala. Sin embargo, aquí en amparo ya lo estamos teniendo. Aquí yo he visto dos cosas. Tenemos un mes con este sistema, un mes y días, y ya hemos presentado amparos nuevos. Ustedes han presentado amparos nuevos. Los primeros amparos que presentamos en la primera semana, los nuevos, los amparos que incoan procedimiento, que incoan el juicio de amparo, nos señalaron fecha de celebración de audiencia constitucional. La mandaron dentro del término legal. Sin embargo, llegada la fecha, ya se habrían desahogado las primeras, se ha diferido la audiencia, porque no han regresado informes o por cualquier otra razón. Pero eso solo nos ocurrió la primera semana que casi coincidió con la primera semana que teníamos de curso. A partir de entonces, y creo que ha sido la experiencia de ustedes también, todas las nuevas admisiones admiten a trámite la demanda, sin embargo, dice reservándose el señalar fecha para el desahogo de la audiencia constitucional hasta que no hayan sido emplazadas todas las partes y hayan dado su anuencia para tramitar el juicio por vía electrónica. Y eso nos ha sucedido inclusive donde no hay tercero interesado, donde la única otra parte es la autoridad. Ciertamente, dos de esos juicios no eran autoridades interconectadas. Entonces, se está respetando su garantía de audiencia y del debido proceso. Pero una de ellas era el IMSS, una tercera demanda era el IMSS, y no obstante ser autoridad interconectada, o sea, para lo cual forzosamente tendría que celebrarse por la vía electrónica, si se inicia por la vía electrónica y si el quejoso pide notificaciones a través de cualquier modo recayó ese acuerdo en que no señaló fecha de audiencia constitucional. En la práctica, mi opinión es que el Poder Judicial ya comenzó también a patear, ¿no?, las audiencias, precisamente porque si se les empiezan a acumular, pues prácticamente van a estar todos los días, celebrando audiencias, pegados a la pantalla, porque cualquier audiencia, por expedita que sea, mínimo se lleva 1 hora en su desahogo. Si se lleva conforme se debe llevar, de 45 minutos a 1 hora. Entonces, ¿qué hacer contra eso? Quejas. Ahorita tenemos quejas en los 3 expedientes pendientes de resolución ante los colegiados, precisamente por esta circunstancia. Y creemos que se debe a esto, al último párrafo del artículo 27, que es el titular quien personalmente debe desahogar la audiencia. No excluimos, porque ya ha sonado en Radio Pasillo de aquí, de los juzgados de distrito en materia, concretamente en materia administrativa, que se está elevando por parte de los jueces del Poder Judicial una petición al Consejo para modificar el último párrafo del 27 y que se permita que determinadas audiencias sean desahogadas por un delegado y que se pueda reservar, es una aberración jurídica en mi opinión, pero que se pueda reservar ahora sí al titular, al juez, el dictado de la sentencia. Pero eso es, es ir abiertamente en contra de lo que estipula la ley de amparo, porque la sentencia se debe dictar en audiencia constitucional. Lo que podríamos ver es, por ejemplo, que un no titular, un delegado,
desahogue todas las etapas de la audiencia, incluyendo la admisión, inclusive el desahogo de las pruebas, y que el titular también en audiencia se suspenda y vuelva a reanudarse la audiencia, y en audiencia dicte la sentencia, que ya después sería engrosada, porque el análisis probatorio tiene que ser de ese modo. Ahora bien, eso violaría en la materia, por ejemplo, penal, violaría el principio de inmediatez, ¿no? El juez tiene que conocer de primera mano las pruebas y su desahogo. Con lo cual, aquí están pues ante una disyuntiva, ¿no? Se la van a tener que pasar pegados a las audiencias o algo tendrá que hacer el consejo. De lo contrario, ese numeral, el párrafo 27, perdón, el artículo 27, último párrafo, va a dar lugar, va a dar pie a muchísimas impugnaciones. Ahora bien, en cuanto a la preparación propiamente de la audiencia a distancia y la integración de la misma, tenemos que irnos al artículo 28, primera fracción del Acuerdo 12-2020. Dice o habla de una citación, de un citatorio, ¿no? El artículo 28. Para la preparación, celebración e integración a los autos de una audiencia por videoconferencia se observarán las siguientes reglas. Primero, el órgano jurisdiccional notificará el citatorio para la audiencia. O sea, debe notificar expresamente en forma de citatorio la fecha de la audiencia a todas las partes interesadas y que estén en posibilidad de acudir. Dentro del citatorio se tiene que prever un periodo de hasta 15 minutos previos para el inicio de la audiencia. Esto ya es una especie de plazo legal que no se encuentra en la ley de amparo, que se encuentra en el acuerdo, pero que debe ser respetado. Es decir, desde 15 minutos antes de la fecha y hora señalada para cualquier audiencia, sea audiencia constitucional, sea audiencia de juicio oral, mercantil, sea audiencia de cualquiera de las previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, un plazo mínimo de 15 y hasta, perdón, máximo de 15 minutos. Dice ahí hasta 15 minutos, no puede ser de un minuto, tiene que ser de más, por lo tanto podemos considerarlo de 15 minutos que permita a todos los que van a intervenir para prepararse, revisar micrófonos, revisar cámaras, todo lo que tiene que ver con logística operacional. Ahora bien, este párrafo, el segundo párrafo de la primera fracción, habla de las audiencias o sesiones públicas. Tratándose de audiencias o sesiones públicas, podrá generarse una clave de acceso que se dará a quien tenga interés en presenciar la audiencia. Eso, tal cual, así como lo dice el párrafo, fue la experiencia que tuvimos para esa sesión del Tercer Tribunal Colegial en Materia del Trabajo, aquí en el tercer circuito. En efecto, cuando entramos a la audiencia estaban bloqueados los micrófonos, yo hice el intento para poder acceder y hacer uso de la voz y no se permitió, y así es como lo prevé el párrafo. Sin embargo, y esto sería para ti, Toca, en concreto, en caso de no ser posible, ojo, en caso de no ser posible, la publicidad se garantizará con el registro de la videoconferencia para su posterior consulta. Este es el fundamento. Segundo párrafo, fracción primera del artículo 28 de la Ley de Amparo. Digo, del Acuerdo 12-2020. Y con fundamento ahí podemos pedir que se nos ponga a disposición la grabación de la audiencia. Ahora bien, perdón, audiencia a distancia, estamos aquí. Si bien se nos tiene que notificar, notificación y citatorio, también es cierto, dice la fracción segunda, en el proveído en el que se fije fecha y hora, se deberá indicar los datos necesarios para acceder. ¿Sí? O sea, es decir, en el mismo citatorio tienen que venir los datos para poder acceder a la audiencia. Si no, estaríamos de nuevo ante otra violación. Tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Y esto es lo importante, yo lo puse como RSVP, que no es otra cosa como cuando nos solicitan para una boda la confirmación de asistencia. Una vez recibido el citatorio, las partes interesadas en asistir deben desahogar la promoción y decir, hey, yo sí quiero asistir.
En la promoción electrónica, mediante la que desahoguen dicho requerimiento la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación, ¿sí? Y de hecho debe mediar un requerimiento en el citatorio. El citatorio se envía únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. De ahí que las audiencias constitucionales no estén abiertas al público, solamente a las partes, y en la práctica a las partes son a las que se va a citar. Pero a diferencia de cualquier otra de las partes, solamente se le enviará la clave de acceso a los interesados, a los que demostraron que querían interesar. En este caso, el quejoso o sus representantes pueden indicar que se dé acceso a X, Y y Z personas, que por lo tanto serán las que en la apertura de la audiencia tendrán que identificarse como aquellas que están legitimadas para acceder a la audiencia. Ahora bien, la fe de asistencia que tiene que dar el secretario o encargado. Para la legalidad de la audiencia, esto probablemente no lo tendríamos a la mano si no asistimos, pero en la transcripción y por supuesto en la grabación, estos son los requisitos que tiene que seguir el secretario o el asistente de la audiencia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir me salté, vamos a seguir con el artículo 28, simplemente para repasar los puntos torales. La fracción cuarta dice, transcurrido el plazo de preparación y llegada de la audiencia, el secretario, y aquí está, llegamos aquí, es la fracción 4, el secretario dará fe, secretario o encargado, esta es otra cuestión interesante, si bien el titular tiene que estar presente, aquí puede estar el secretario o puede estar un encargado de audiencia, que dará fe, 1, de que las partes se encuentran presentes. 2, de verificar la identidad de las partes. 3, de acreditar la personalidad de las partes. 4, de acreditar la capacidad con que intervienen. Esto para los que estamos familiarizados con las audiencias, sobre todo en el sistema de oralidad mercantil, ya es muy familiar. De hecho, lo hace muy ágilmente el secretario o el encargado de sala. Y 5, debe hacer la declaración de iniciada la audiencia. También podemos ver este tipo de procedimiento previo o de pasos en las audiencias que están celebrando los distintos consejos de la judicatura, los locales y los federales en sus audiencias, que aunque no son públicas, sí están poniendo a disposición del público en general el desahogo a través de la grabación, ¿sí? Entonces, en caso de que ninguna persona adscrita al juzgado esté investida de fe pública, esta declaratoria de fe le corresponde al juez mismo. Él tendrá que hacer esa declaratoria o fe de asistencia, de presencia, de identidad, de personalidad, de capacidad y declarar iniciado el juicio. Perdón, la audiencia. Ahora bien, también se prevén requisitos de certeza para la audiencia, que repito, todo esto son al final materia de impugnaciones. Estamos en la fracción quinta del artículo 28 del acuerdo. La fracción quinta dice, durante el desarrollo de las audiencias, las y los titulares deben verificar que las partes intervinientes puedan observar, o sea, estén en posibilidad de observar, de escuchar y de comunicarse. Observar tiene que verse forzosamente y por lo tanto en las audiencias, en este sistema, la cámara tiene que estar habilitada. No se pueden desahogar audiencias por teléfono. Eso violaría el acuerdo, violaría las disposiciones para la audiencia. Tienen que ser forzosamente a través de videoconferencia. Tienen que poder verse todas las partes, con la excepción, lo veremos más adelante, de la protección a la identidad. Aquí está abajo. Con la protección a la identidad, por ejemplo, de un menor, o en el caso del sistema penal puede ser de un testigo al que podrá verlo el juez, el testigo podrá ver al juez, pero no necesariamente las partes podrán verse entre ellas. Y el sistema debe poder asegurar y garantizar eso. Por ejemplo, por Zoom no podemos hacerlo de forma directa. Entonces, también el acuerdo prevé la creación de backrooms o de cuartos aledaños distintos de la sala principal donde se está desahogando, de tal modo que el juez pueda interrogar a una de las partes, viéndose ambos, sin que el resto de los participantes en la audiencia sepan lo que está ocurriendo en el backroom.
Entonces, 3 principios básicos que tienen que regir como derecho de las partes o de los asistentes es el de observar, obviamente ser observado, el de escuchar, obviamente el de ser escuchado, y el de comunicarse. Por comunicarse tenemos que entender no nada más verbalmente, tenemos que entender también el poder transmitir documentos, porque por ejemplo para la audiencia constitucional en materia de amparo, podemos presentar aún pruebas documentales en el momento de la audiencia y por lo tanto el sistema o plataforma debe permitir que el quejoso o el tercero aporten documentos en el momento de la audiencia y todo eso entra dentro de ese derecho a comunicarse dentro de la audiencia. Ahora, otra de las características, esta comunicación, esta observación, esta escucha y esta comunicación debe poder realizarse de forma clara y simultánea. Antes de todo este periodo electrónico, estudiábamos como una de las formas de otorgar consentimiento en la materia, por ejemplo, contractual, que el consentimiento puede darse de forma verbal, si acepto la propuesta, de forma escrita, mediante plasmar la firma o cualquier otro gesto que implique aceptación de una propuesta, por ejemplo, o a través de medios electrónicos que generen inmediatez. Así lo dice Diego Robles en su libro Relaciones Jurídicas Obligatorias, como uno de los modos de otorgar consentimiento contractual. Bien, esa definición, a través de cualquier sistema, medio o mecanismo que genere inmediatez en la comunicación, es a eso a lo que se refiere el artículo, o la fracción quinta del artículo, cuando habla de que debe poderse comunicar, ver, observar y ser oído de forma clara y simultánea. Lo que quiere decir que si de pronto hay interferencia o una mala conexión, en automático el juez tiene obligación de suspender la audiencia hasta en tanto se restablezca la comunicación. Así solo sea el o que vemos a la persona moverse, pero de pronto ya no se le escucha. En ese momento el juez tiene obligación de decretar suspensión de la audiencia hasta que vuelva a ser clara y simultánea la comunicación. Por simultánea también nos estamos refiriendo a la definición más literal de la palabra. Si se ve que la persona está hablando, pero que el audio llega retrasado, de nuevo el juez tiene obligación de suspender el proceso de la audiencia, la tramitación de la audiencia, y deben solventarse todas las fallas técnicas. Estos son los 5 principios que llamaríamos, o 5 derechos de validez, de legalidad de la tramitación de la audiencia, por lo que ve a la comunicación en la misma. Ahora bien, como ya dijimos, salvo en aquellos casos en que por disposición de ley sea necesaria la protección de la identidad de quien participa, ¿sí? O cuando alguno o algunos de los intervinientes no puedan estar presentes durante el desarrollo de toda la videoconferencia, según lo dispuesto en el siguiente artículo, ya llegamos a él. En todo caso, debe velarse por los derechos de las partes y el cumplimiento de los principios rectores de cada procedimiento. Si estamos en un procedimiento oral, definitivamente estos son los lineamientos que hay que seguir. La fracción sexta habla de qué es lo que sucede si hay fallas técnicas. Una fracción expresa, completa y concreta sobre lo que tiene que hacer o sucederse en caso de cualquier falla técnica u otra situación extraordinaria que impide el desarrollo de la audiencia. Es en estos casos, como los que estábamos comentando, cuando se interrumpe la comunicación, cuando deja de ser clara, el juzgador determina las medidas, ya sea para continuar, para suspender y señalar una nueva fecha y hora para que se reanude la audiencia, y en aquellos casos en que a criterio del juez resulte imposible desahogar la audiencia que previamente ya se había ordenado por medios electrónicos, entonces la ordena presencial. O sea, el modo último de solventar los problemas es, si por cualquier razón no estamos pudiendo tenerla por vía remota, porque falla la señal, porque fecha y hora y de nuevo se presentaron problemas técnicos iguales o de distinta naturaleza, entonces el juez la ordena presencial y las partes estamos obligadas a acudir conforme a la legislación del acto que rija la audiencia. Obviamente, toda resolución debe estar debidamente fundada y motivada. Y la fracción sexta, de hecho, dice,
sin que ello implique formal ni tácitamente una revocación de su determinación inicial. Pocas palabras, si el juez decide trasladar de sede electrónica o por videoconferencia a la sede física, entonces puede hacerlo con plena y completa libertad y no se considerará una revocación de su decisión de la celebración a través de medios electrónicos. Por lo que ve a la tramitación de pruebas y documentos en audiencia, la fracción séptima dice, cuando así resulte procedente conforme a la legislación, típicamente ocurre en la ley de amparo, no ocurre así en, por ejemplo, el juicio oral mercantil, ni tampoco ocurre, salvo excepción, en la audiencia de control de detención o en cualquier audiencia que se celebra ante el juez de control, en el que se presenten nuevos documentos. Típicamente las documentales ya están agregadas, a menos que sea de pronto también una prueba superveniente o alguna que pretenda glosar lo que una documental ya agregada puede complementar o de algún modo aportar mayor información. Entonces, por eso la fracción séptima dice, cuando resulte procedente conforme a la legislación aplicable, en la audiencia, por un lado, se da cuenta de las promociones y pruebas ofrecidas, ya sea previamente o durante la audiencia, de conformidad con las reglas de cada materia. Y dice que la Dirección General de Gestión Judicial emitirá lineamientos para que en adición al registro mismo de la videoconferencia, las pruebas respectivas puedan vincularse con el expediente del asunto respectivo. Yo no he visto que ocurra en la tramitación de ninguna audiencia constitucional en que se ofrezca una prueba. De hecho, no hemos estado aún frente a la presencia de una audiencia constitucional celebrada por medios electrónicos. Sí hemos estado en audiencias de juicio, de control de detención, audiencias de medidas cautelares y una audiencia de juicio oral mercantil. En la que todas las partes nos sometimos, era una audiencia que provocamos a través de la clínica de litigio estratégico y no hubo la oportunidad de presentar pruebas en la audiencia, o sea, de presentar nuevas documentales. Entonces, lo único que ocurrió es que se dio cuenta de las pruebas que previamente constaban en el expediente y se desahogó la audiencia conforme se haría de modo presencial. Sin embargo, cabe la posibilidad de ofrecer documentales y en la plataforma que está utilizando el Poder Judicial es, dependiendo del juzgado, Webex o Zoom. Cada juez puede elegir su plataforma. Nosotros preguntamos al secretario si era privativo de ese juzgado y nos dijo que no, que tienen habilitadas ambas, Webex y Zoom. Si no tienen Webex, de pronto conviene tenerlo ya descargado e instalado y habiendo creado una cuenta. Se lo voy a poner aquí en el chat. Para quien no lo conocía, es otra plataforma, igual que Zoom. Ahí está en el chat. Y la finalidad es la misma. De hecho, Webex probablemente es un poquito más eficaz y permite más versatilidad. Pero en ambas se pueden subir documentos como lo podemos hacer aquí. Concretamente, si fuera aquí a través de Zoom, en la ventana del chat tienen ustedes una ventana pequeña en la que dice File o Archivo y se pueden elegir los archivos que se suben al chat y a partir de ahí el encargado de sala o el secretario los tiene por recibidos, los toma, los abre, da cuenta de los mismos y eventualmente, como eso no entró a través del portal del Poder Judicial, la Dirección General de Gestión Judicial debe emitir lineamientos, tiene dentro de los transitorios, tenía, me parece que 3 meses, para emitir estos lineamientos del cómo se adhiere al registro de la videoconferencia y eventualmente al expediente las pruebas que se hayan presentado durante la audiencia. Por lo que ve a la tramitación para efectos de los menores e incapacitados o discapacitados, ambos, menores incapaces y personas con alguna discapacidad, tenemos que irnos a la fracción novena del mismo artículo 28. La fracción novena dice,
Cuando en una audiencia deba escucharse a niñas, niños, adolescentes, los titulares deben velar porque su comparecencia, aun por videoconferencia, cumpla con los estándares constitucionales. Hasta ahí ninguna novedad. Del mismo modo, durante el desahogo de la audiencia deberá realizar los ajustes razonables para personas con discapacidad y velar por quienes tienen derecho a ello. Entonces, si se trata de discapacitados que tienen que ver con una discapacidad visual, entonces ya sea que alguien les asista en el local del mismo juzgado o que se permita la asistencia en el mismo lugar de la persona invidente, el juez tiene que dar cuenta de ello y para eso sí tendrá que mediar autorización expresa previa promoción de la parte, salvo que el juez tenga conocimiento de esta discapacidad desde el momento de la presentación de la demanda. Lo mismo ocurre con personas que no hablan el español. El traductor debe ser nombrado oficiosamente por el juez cuando tiene conocimiento de que la parte no tiene como primer idioma o como suficiente conocimiento del idioma español. Es el juez quien oficiosamente debe nombrar al traductor, de lo contrario también debería pedirlo la parte interesada. Y el traductor puede acudir a la audiencia y traducir simultáneamente o puede hacerse de forma escalonada. El juez habla, el traductor traduce, la parte habla, el traductor vuelve a realizar la traducción. Eso ya depende de lo que el encargado de sala o el juez determinen. Sin embargo, los nombramientos son oficiosos. Por lo que ve también a asesores o defensores, bueno, pues no hay mucho más que decir. Debe velarse porque las personas con cualquier discapacidad y porque aquellos que tienen derecho a ello cuenten con su traductor, intérprete, asesor jurídico, defensor jurídico o asistencia o presencia de quienes deban participar. En caso de menores, sus padres o sus tutores. En caso de cualquier otro incapaz, adicionalmente, su tutor puede estar presente independientemente del tipo de discapacidad. Cuando hablamos de presencia, nos referimos no solo a por la Cámara, sino inclusive de forma presencial en el juzgado, porque veremos que también el acuerdo prevé que es posible celebrar audiencias mixtas, es decir, audiencias en donde una o más partes están presentes presencialmente en la sede del juzgado y también transmitiendo a través de los medios remotos y el resto de las partes desde su situación geográfica en donde se encuentren. A eso le llama el acuerdo audiencias mixtas. ¿Sí? Ahora bien, tenemos, por otro lado, el acta de la sesión. Si bien ya hablamos de todos los derechos o principios que tienen que ser respetados en la sesión, esos quedan recogidos por un lado en la videograbación y por otro lado en el acta de la sesión, en la que se tiene que prever actuaciones que ocurren en la sesión, en la audiencia. Se tiene que tomar constancia de las personas que intervinieron y también de las incidencias que hayan ocurrido. ¿Siempre se tiene que levantar acta? Dice el acuerdo que no, que si la audiencia quedó debidamente grabada, entonces el acta es únicamente una sucinta narrativa de los actos y acontecimientos a manera de un índice de la videograbación. Pero que si la grabación no fue correcta o no se pudo grabar o hubo algún error, entonces el acta tiene que ser pormenorizada. En la práctica, asumo que el Poder Judicial va a optar por por una redacción amplia, pormenorizada, casi textual, de lo que ocurre en la audiencia. Concretamente, en las audiencias que nos ha tocado participar, como son de juicio oral, y ahí la ley, el Código de Comercio es muy claro, en que dice que el acta tiene que coincidir fielmente con todo lo que se haya dicho en la audiencia. Prácticamente debe ser una transcripción estenográfica, con lo cual, pues no hay mucho más que decir, no hay mucho más hacia dónde hacerse en esa materia. Sin embargo, si se trata de la ley de amparo, estaríamos ante lo que permite, en este caso, la fracción 10ª del artículo 28, que dice, al concluir la sesión, se levanta un acta en la que se hacen constar actuaciones, personas, incidencias que se hayan presentado, salvo los procedimientos en los que el registro mismo de la audiencia cumpla con dicha finalidad conforme a la legislación aplicable. ¿Sí? En pocas palabras, salvo aquellas que fueron debidamente grabadas.
Y la fracción 11 estipula que las audiencias, sesiones, diligencias judiciales deben registrarse y deben relacionarse con el expediente electrónico respectivo. Para ello, las pautas que se siguen son las del punto tercero del anexo técnico del protocolo o anexo técnico que está al final del acuerdo 12-2020 y que lo veremos. ¿Cuáles son esas características del artículo tercero del anexo? Pues la relación con el expediente a través del NEUM o el número de expediente único del Poder Judicial. Es esta cadena o folio que todos los expedientes tienen distinto de número de expediente. Es consecutivo, ascendente, único y es a través del NEUM y además del número de expediente. Ambos deben estar relacionados. ¿En dónde se encuentra esa relación? En el expediente mismo. En el expediente debe constar el acta de la audiencia en donde se diga que la audiencia de tal fecha quedó videograbada y relacionada con tal NEUM y número de expediente y se le asigna además un folio a la videograbación para que pueda ser, por un lado, consultable y por otro lado, accedida. Ahora bien, el artículo 103 del acuerdo, es lo que les comentaba, estipula reglas particulares para las audiencias de juicio oral, en la que dice, invariablemente, el acta tiene que ser completa. Da igual si la grabación fue correcta o incorrecta, siempre debe existir acta en el caso de los juicios orales mercantiles. En el caso de los juicios orales en materia penal, bajo el nuevo sistema de justicia penal, no es necesaria un acta transcrita, pero sí un acta que relacione todos y cada uno de los actos, incidencias y personas que actuaron en la audiencia y después se hace referencia o se remite a la grabación de la audiencia respectiva. Separación de los intervinientes, ya lo habíamos comentado, simplemente lo recordamos. Está en la fracción 11 del artículo 28, perdón, en el artículo 29, ya estamos en el artículo 29, que dice que cuando la separación de las partes procesales sea necesaria, conforme a lo que estipule la Dirección General de Tecnologías de la Información, se deberá proveer lo necesario. En la práctica, ¿cómo se logra esto? Bueno, pues simplemente generando backrooms o cuartos anexos a la sala principal. Porque dice el artículo 29, conforme a lo que la asesoría de la Dirección General de Tecnologías de la Información, se deben adoptar medidas tendentes, dice tendentes a primera fracción, verificar separación física y ausencia de influencias. Todos los que nos ha tocado desahogar audiencias testimoniales, sabemos que de entrada los testigos no pueden hablar o no debe vérseles hablando antes, durante el desahogo y sobre todo después de la comparecencia de cada uno de ellos, ¿no? Por aquello de que luego se digan lo que dijo uno o lo que dijo otro. En la práctica, ¿esto cómo se logra? Deben estar presentes en la audiencia, pero se les pondría en cuartos separados y ahí tendrían que esperar su turno hasta que se les dé el acceso, se les permite entrar a la sala principal a donde se encuentra el juez. Particularmente dice la fracción 1, testimonios, declaraciones o peritajes. Y la fracción 2 es la que prevé que se envíe a dichos intervinientes a salas de espera virtuales. ¿Quién tiene que encargarse de eso? De nuevo, la del personal administrativo, la Dirección General de Tecnologías de la Información. Bien, ya hablamos del principio de publicidad, no me detengo más. El principio de publicidad está previsto en la Ley de Amparo para todo lo que tiene que ver con las audiencias, particularmente de tribunales colegiados, de plenos de circuito, por supuesto de la Suprema Corte. Y el principio de publicidad se cumple, por un lado, cuando la transmisión se hace en vivo y se le permite acceso al público. El licenciado Roberto Suaste ya nos hizo favor de ver que a él ya le negaron la presencia en vivo, la transmisión en vivo, con base en el acuerdo 13-2020. Entonces, tendríamos que optar por la grabación. Y repito, aquí no hay experiencia previa. Él preguntó cómo le haría yo. Lo que haría es precisamente eso: solicitar la grabación directamente al presidente del tribunal colegiado encargado de la sesión. En el caso de los plenos, no están sesionando todavía,
pero idealmente pues lo haríamos también al presidente del Pleno, dirigiendo una respetuosa petición para que se ponga a disposición la grabación, ya sea para consulta o para descarga. Es probable que para descarga no nos lo permitan, digamos, por sentido común, pero para consulta definitivamente, y tiene que habilitar el Poder Judicial ese tema. Malamente no solicité yo en alguna de las audiencias que ya hemos tenido después el acceso, porque hubiera estado muy, muy interesante. Voy a solicitarlo y aunque ya hayamos terminado el curso, por lo menos a esta sesión en la que estuvimos, voy a solicitarlo a ver qué respuesta obtenemos y se la comparto, se la transmito a través del WhatsApp, aunque ya hubiéramos terminado el curso. Ahora bien, la tramitación, dicen los transitorios, el artículo transitorio quinto, que por el tema de la pandemia, lo que es excepcional se convierte en norma. Mientras estemos en periodo de pandemia, y hay que recordar que la fracción cuarta dice, mientras el Consejo de la Judicatura así lo decrete, independientemente de que el Consejo de Salubridad General diga que ya podemos estar en semáforo verde o cualquier otra cosa, aquí estamos ante la fracción cuarta de ese artículo en el que dice, es el Consejo de la Judicatura Federal el que determinará cuando ya no estamos en el supuesto en que la videoconferencia será la norma general, sino que nos atendremos como norma general a la videoconferencia y como excepción a las audiencias presenciales. Y por su parte, el artículo octavo transitorio estipula cómo debe ser resguardada la videoconferencia o cómo debe hacerse el resguardo de la videoconferencia. Y tenemos ahí lo que les comentaba. El NEUM y el número de expedientes serán las formas de relacionar a la grabación. El registro y resguardo de las videoconferencias se realizará en los medios de almacenamiento de datos institucionales, en los servidores del Poder Judicial, que la Dirección General de Tecnologías de la Información disponga, especificando número de expediente y NEUM de los asuntos sesionados, garantizando en todo momento seguridad de la información y disponibilidad para ulterior consulta. El NEUM es ese número único, número electrónico único de todos los asuntos, de todos los expedientes del Poder Judicial. Por lo tanto, conociendo el NEUM de nuestro expediente o de cualquier otro expediente, podemos solicitar las grabaciones de las audiencias o consultar su respaldo. Si no somos parte, no se nos va a permitir, pero sí podemos llamarlo para efectos de prueba. Bien, por último, el anexo técnico o protocolo para uso de la videoconferencia. Lo pueden encontrar después de los artículos transitorios del Acuerdo 12-2020. Si lo descargaron por separado, entonces de cualquier modo, imagino que debería venir ese anexo técnico. Si no, directamente en el diario oficial, si lo encontramos, y en la versión que nosotros les transmitimos, también está. Las cuestiones relevantes del protocolo, toda la primera parte son definiciones más o menos técnicas de lo que se entenderá por videoconferencia, por audiencia a distancia, ¿sí? Pero esencialmente dice el protocolo, para la preparación de la audiencia tiene que mediar acuerdo, se deberá justificar circunstancias que la ameritan, señalar fecha, hora y medio por el que se llevará a cabo. En pocas palabras, si será a tal hora, a tal fecha, y por Webex o por Zoom, que hasta ahorita son los dos mecanismos que está implementando el Poder Judicial. Sí me voy a detener, si quieren ustedes, si lo tienen enfrente, en el artículo 1.1 y el artículo 1.4 de ese anexo técnico, en el que nos definen lo que es telepresencia y lo que serán las videoconferencias. Las videoconferencias son aquellas, o las audiencias por videoconferencia son aquellas que se celebran a través de medios que generan telepresencia entre personas en dos o más puntos geográficos distintos y que se realizan con cifrado o encriptación. O sea, son también dos características que tienen que existir, sobre todo para la violación de los datos personales. Aquí no directamente estaríamos pensando en una incidencia que tenga que ver o que amerite una reposición de procedimiento. Pero ¿qué sucede si información sensible
pensemos en secreto industrial, por poner el ejemplo más radical, en el que se desahoga cualquier cuestión que tenga que ver con amparo o con materia mercantil, por ejemplo, en la que se está desahogando en la audiencia secreto industrial, parte o la totalidad del secreto industrial. Ello quedaría documentado y, sin embargo, por las características en que se dio, no se consideraría como que ya forma parte del dominio público ni como que fue abierto, ¿no? Como que fue declarado, de tal modo que perdiera la calidad de secreto industrial. Pero ¿qué sucedería si esa videograbación, por falta de cifrado de encriptación o por un error en el manejo, se filtrara y entonces se hiciera público el secreto industrial? En esos casos, la parte afectada estaría ante, por supuesto, una causal clarísima de responsabilidad administrativa, en este caso del Poder Judicial, a cargo de la dependencia encargada de la encriptación, el cifrado y el resguardo de las grabaciones, en la que estaremos en un supuesto de reparación del daño a favor del particular, persona o personas afectadas. Entonces, vuelvo a lo mismo. Aunque el protocolo o el anexo en la primera parte nos da definiciones, las definiciones, cuando están en ley, generan contenido obligacional, generan derechos y obligaciones entre las partes. Y cuando hablamos de características, las características enunciadas en el anexo están ahí por algo. Entonces, si la videoconferencia o la audiencia a través de videoconferencia debe ser aquella que se celebra con telepresencia entre las personas en 2 o más puntos geográficos distintos a través de un sistema que permita cifrado y encriptación y todas las demás características que ya vimos, que se puedan ver las partes, oír las partes, comunicar las partes, que sea de forma clara, que sea de forma simultánea. Si cualquiera de ellas no se cumple, entonces estamos ante la presencia de violaciones de derechos que podríamos llamar derechos electrónicos, ¿no? De algún modo. Ahora bien, las partes pueden sugerir, así como lo estamos escuchando, las partes pueden sugerir, tal como lo dice el número 2 para la planeación y preparación de la audiencia. Si bien el acuerdo debe justificar las circunstancias que lo ameritan, las partes pueden sugerir la preparación de la audiencia respecto de diligencias y probanzas a practicarse por videoconferencias. Esto es muy, muy interesante porque en pocas palabras, lo que está haciendo el acuerdo es permitir que las partes, ¿cómo decirlo?, participemos en el desahogo o inclusive en la estipulación de las reglas para el desahogo de determinadas pruebas o diligencias. ¿Por qué? Pues precisamente porque las diversas legislaciones procesales no necesariamente prevén el desahogo de una prueba pericial, que típicamente sería presencial, a través de medios electrónicos. Entonces, dice, de hecho, el número 2, como parte de la planeación y preparación de una diligencia, en el acuerdo en que se decrete, bueno, se deberán justificar, al decretarse fecha y hora en que vaya a tener, se sugiere señalar una fecha prudente y no remota, solicitando a la Dirección General de Tecnologías de la Información la implementación de logística operacional. Y aquí está a la mitad del párrafo. De hecho, durante ese tiempo de preparación de la audiencia, puede llamarse la atención de las partes a fin de que propongan el desahogo de diversas probanzas a través de este medio. No se refiere solamente a que digan, pues, la testimonial que yo ofrecí podría celebrarse a través de este medio. Se refiere en forma amplia a que podamos participar aportando iniciativas respecto de cómo debería ser, por ejemplo, el desahogo de una prueba pericial topográfica. Obviamente el topógrafo probablemente tendrá que estar in situ, ¿no? en el campo. Sin embargo, puede ser que el topógrafo esté en el campo, pero que esté acompañado por personal de la Dirección General de Tecnologías de la Información, transmitiendo como acompañando a manera de documental de Netflix todas las acciones que el perito en materia de topografía está realizando para documentar el desahogo de esa prueba pericial, asumiendo que tuviera que celebrarse de ese modo, ¿no? Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con una prueba en materia
de oralidad mercantil. Pensemos en un juicio mercantil ejecutivo oral, en el que la prueba fuera una prueba pericial sobre la firma del documento ejecutivo. Independientemente de todo lo que tenga que ver ahí, la toma de muestras para obtenerlas indubitables, por ejemplo, por parte del perito grafoscópico, invariablemente tiene que ser presencial. ¿Por qué? Porque también el perito puede requerirle de pruebas adicionales o de muestras adicionales o inclusive de trazos concretos o de huellas dactilares que él mismo, por el principio de cadena de custodia, tiene que tomar y recabar. Y sin embargo, el resto de las partes deberían poder estar viendo ese desahogo a través de los medios electrónicos. Y ahí es donde entra este principio que podemos pensar que es novedosísimo para poder proponer cómo podrían desahogarse las diversas probanzas que a nosotros nos interesan. A este efecto, la creatividad es el límite, ¿sí? Dependiendo de cada una de las pruebas que tuvieran que desahogarse o que celebrarse, siempre y cuando no fueran documentales, pues no tiene mayor problema, o testimoniales, que son también las típicas pruebas que estamos acostumbrados, o confesionales para materias distintas de amparo, pero pensemos sobre todo en periciales. Nosotros podemos proponer el desahogo de forma que pueden llevar esas pruebas. Y dice el párrafo, procurando en todo momento de manera escrupulosa la optimización de los tiempos de transmisión. Es decir, sí, probablemente la transmisión de la prueba completa, pero probablemente el juez también podría decir que se transmitan únicamente esta o esta parte del desahogo de la prueba, porque todas las demás son tan técnicas que da igual que estemos viéndolo todos, eso lo tendrá que hacer el perito topógrafo en determinado momento sin necesidad o asistencia de la transmisión. Y fíjense, yo coincido con la redacción, por lo que el trabajo de preparación del evento resulta crucial para garantizar la calidad del mismo y el cumplimiento de sus objetivos. Ahora tenemos un problema mayúsculo. Para esto, el acuerdo, el protocolo, sí estipula la forma de hacerlo. Las solicitudes deberán tramitarse a través del formato para la solicitud administrativa de videoconferencia, disponible a través de la red del Consejo en el siguiente enlace. Nos ponen el enlace en el acuerdo y no funciona el enlace. Ya solicité yo el formato directamente a través del derecho de petición a la Dirección General de Tecnologías de la Información y no hemos recibido respuesta. Lo hicimos a través de transparencia. Una vez que recibamos respuesta, también se lo hacemos llegar. A falta de formato, y en caso de que ustedes ya se encontraran en un supuesto de esos en el que les dieran ya fecha para una audiencia oral en la que tuvieran que desahogar alguna prueba y quisieran hacer uso de este derecho, entonces, en mi opinión, bastaría un escrito libre, señalando como fundamento el protocolo y, por supuesto, pues haciendo la sugerencia respectiva para el desahogo de la prueba. Ahora, es el juzgador en última instancia el que decide cómo se deberán desahogar pruebas, diligencias periciales y demás. Sin embargo, sí prevé el acuerdo bajo qué temporalidad y modalidad deben desahogarse las diligencias. Las de naturaleza urgente, tan luego como se pueda, debiendo precisarlo dentro del formato mencionado y comunicando a las áreas administrativas internas del Consejo, de tal modo que toda la maquinaria burocrática se ponga a trabajar para darle esa expeditez, esa naturaleza de urgente al desahogo de la audiencia. Dice el penúltimo párrafo, cuando las diligencias a desahogar por videoconferencia se hayan decretado para ejecutarse dentro de las siguientes 72 horas y existan una o más sedes, será la Dirección General de Tecnologías de la Información la que tendrá que trasladarse. O sea, los plazos que da el protocolo para señalar una audiencia de celebración de pruebas, de desahogo de pruebas, no así la de la audiencia constitucional, esa tiene reglas muy concretas y precisas. Pero para efectos de las audiencias por videoconferencia, sí que tenemos estos plazos, los de naturaleza urgente, tan de inmediato como sea posible. Aquellas señaladas dentro de las siguientes 72 horas deben también pues proveerse respecto de los medios. Y dice el último párrafo del artículo segundo del protocolo. Perdón, ahí estábamos en la diapositiva que no era. Las 24 horas, en cualquier caso, deberá satisfacer las solicitudes
dentro de un lapso de 48 horas por regla general, dentro de las 24 horas siguientes tratándose de casos urgentes. Esas solicitudes son las nuestras. Si nosotros solicitamos que alguna prueba, audiencia o diligencia se desahogue a través de videoconferencia, esas solicitudes deben resolverse por la Dirección General de Tecnologías de la Información dentro de las 48 horas por regla general, dentro de las 24 horas siguientes, tratándose de los casos urgentes. ¿Qué sucede si la Dirección General dice, no tengo medios o recursos materiales? Debe hacerlo del conocimiento del juez para que en determinado momento se difiera la fecha de la celebración de esa audiencia o de esa videoconferencia respecto de lo que se trate. Audiencia constitucional, audiencia de desahogo, audiencia de recabación de testimonios o lo que fuere. Ahora bien, dice el protocolo para efectos del desahogo, son rectores del proceso de juicio oral 2.1 el juez o jueces, cuando un juez exhorte a otro para participar en una diligencia, por ejemplo, el desahogo de la prueba confesional en una materia distinta de amparo, en la que típicamente el juez exhortante exhorta al otro para que sea él el que recabe en la comparecencia del desahogo de la prueba por posiciones. Ahora ya no, ahora ya cabrá la posibilidad de que el juez de una jurisdicción territorial, de una competencia territorial, examine de forma directa a la persona, en este caso en el ejemplo, a quien va a absolver posiciones. Sin embargo, si la persona se encuentra en otro territorio, no tiene por qué someterse al imperium de un juez de distinto territorio geográfico, ¿sí? Entonces, el modo o el método es que juez exhortante y juez exhortado, ambos en la misma audiencia, desarrolle cada uno su función y ambos, dice el protocolo, serán rectores del procedimiento y podrán dictar medidas y diligencias para el desahogo. Las y los titulares celebrarán audiencias y participarán en sesiones en los lugares donde ejerzan jurisdicción, sin que se encuentren necesariamente físicamente dentro del órgano jurisdiccional. Los jueces pueden celebrar audiencias desde su casa. Si para el desarrollo de alguna audiencia solicitada vía exhorto se requiere el auxilio de otro órgano jurisdiccional, el personal del órgano jurisdiccional exhortado, actuarios, secretarios, personal facultado, deberá dar fe vía remota o física de la celebración de la videoconferencia. Tienen que estar presentes los dos jueces. Esto es algo que no habíamos visto y que no tiene o no responde a ninguna lógica cuando estamos en el sistema tradicional, pero en este sí. Porque últimamente el exhortar a otro juez a que actúe es a que él actúe con base en su competencia territorial y que ejerza imperium y potestas encima de las personas que están en su jurisdicción, en su competencia territorial. En este caso, no tiene que actuar solo, de hecho, aunque no diga que es deber de hacerlo de ese modo, en este 2.1 lo que está diciendo, lo que está generando, lo que está creando, son ese tipo de audiencias en donde tendremos dos jueces actuantes al mismo tiempo, o mejor, de forma simultánea, en una sola audiencia, respecto de una sola probanza o diligencia vía remota. Y como ya vimos, cada audiencia debe ser desahogada por su titular. En este caso, al tener dos titulares que ejercen potestas e imperium en dos jurisdicciones territoriales distintas, tendrán que estar presentes los dos. ¿Qué cuestiones tendrá el personal facultado del órgano jurisdiccional que certificar o que acreditar o que se tenga que dar fe? Bueno, el personal facultado del órgano jurisdiccional debe constituirse física o virtualmente, entrar a la audiencia, en la fecha y hora en que se señaló. Y se debe dar fe de las siguientes formalidades, que no son otras que las que ya habíamos visto, ¿no? Estas son las formalidades. De hecho, son tan importantes que las dejamos escritas tal cual, las transcribimos para que quede en la presentación. Certificación de la hora de inicio de la diligencia. Que se haga constar todo lo que está percibiendo por medio del sentido, de la vista y del oído. Estamos hablando de dar fe. Y típicamente el secretario estaría presente, volvemos al ejemplo de una pericial topográfica, el secretario o la persona facultada tendría que estar dando fe de todo lo que
por medio de los sentidos, escucha y ve. Segundo, o B, comprobar que la visibilidad de la imagen sea nítida en el momento en que se está proyectando. Hablábamos de principios, aquí nos están diciendo cómo se deben ver plasmados esos principios en el día a día, en la práctica. C, corroborar audibilidad de palabras que se articulen. D, identificar a las personas que participan, procurando cerciorarse de la identidad y de los medios empleados. Identificación, ¿no? ¿Cómo se identifica uno a través de la audiencia? Bueno, como lo haríamos también en la audiencia de juicio oral presencial, la única diferencia es que en la audiencia de juicio oral, en las que a mí me ha tocado desahogar, las de juicio oral mercantil, nosotros entregamos nuestra identificación al encargado de sala o al secretario que desahoga y él da fe de que tiene enfrente tal y tal y tal identificación que corresponden con el actor, con su abogado patrono, del demandado con su abogado patrono. Y en este caso, cada una de las partes se identifica. Licenciado Roberto Ibarra López, quien se identifica con cédula federal 9045-105, misma que pongo a disposición y enfrente de cámara para que se cerciore de que soy yo el que está actuando. Anverso, reverso, regreso, guardo y ya con eso está acreditada la identidad de las partes que están actuando. Tratándose de materia penal, además, hay que cerciorarse de que se respeten todos los derechos de las personas imputadas, víctimas, testigos y demás, conforme a las formalidades del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas ya son formalidades prácticas, procesales, ya no estamos hablando de principios, estamos viendo la materialización de los principios. Si cualquiera de estos no se cumple, estamos de nuevo ante una violación procesal. Por lo que ve al coordinador, el coordinador siempre será el juez o jueces, dependiendo de si estamos ante una audiencia o diligencia en la que solo actúa un juez o tenemos más de un juez exhortado. Ambos son coordinadores de la audiencia. En cambio, tenemos los moderadores de la audiencia, que pueden ser uno o más, y que ellos se encargarán de las certificaciones de identidad, de explicar a las partes presentes la mecánica que se va a seguir para esa audiencia, de moderar propiamente la actuación de las partes y de otorgar paulatinamente, escalonadamente, de forma turnada, el uso de la palabra. El coordinador siempre el juez, los moderador o moderadores, típicamente es uno nada más, se encarga del resto de las actuaciones dentro de la audiencia. Ahora bien, ya por último, lo que vea la videograbación. Dice el numeral 3 del acuerdo, perdón, del protocolo. Para la plataforma tecnológica administrada por la Dirección General de Tecnologías de la Información, cuenta con capacidad de más. Segundo párrafo. Para tal efecto, para el efecto de asegurarse de que se lleven a cabo a través de videoconferencia cuando así sea necesario las sesiones y diligencias, para tal efecto, todos los órganos jurisdiccionales que así lo requieran, con excepción de los centros de justicia penales federales, deben designar un equipo de cómputo concreto y esto tiene que constar en los acuerdos del juez o por designación del juez o por sugerencia de la DGTI, Dirección General de Tecnologías de la Información, y acordado favorablemente por el juez mediante un acuerdo que no consta en ningún expediente, sino que consta simplemente en los acuerdos de ese juzgado. ¿A qué responde esto? Pues que si no hay un orden, no sabemos nosotros, no sabe tampoco el juzgado, en qué computadora de todas las que obran en el juzgado se han celebrado cuáles audiencias. Esto en la práctica implica que habrá una sola, después más adelante probablemente designarán 2 o 3 exclusivas para ese fin, y esa computadora, esa única computadora, debe ser designada y conectada a la sala virtual correspondiente, ¿sí? Como un elemento adicional a los participantes de la conferencia. Cuando eso no resulta posible, entonces, por excepción, se pueden buscar alternativas. Alternativa, bueno, pues transmitir la videoconferencia desde el celular del juez o desde la laptop personal del juez o del secretario,
pero por norma general, todas las audiencias de un órgano jurisdiccional serán, se tendrá como anfitrión de la sala a esa computadora concreta y no puede ser otra. Si se decide que sea otra, tiene que existir justificación. Cuando no fue posible, cuando la computadora no funcionó, etcétera, etcétera, etcétera. El equipo asignado, de preferencia el asignado al coordinador técnico administrativo, debe realizar el almacenamiento de la videograbación correspondiente. Y para ello, tenemos en el penúltimo párrafo de este numeral 3, los datos que debe contener la grabación. Por un lado, una computadora específica. En segundo término, la videograbación se debe conservar en esa computadora y en un respaldo externo. Se debe conservar en los servidores del Poder Judicial y en un respaldo externo o disco duro. La Dirección General de Tecnologías de la Información no se queda con una copia de la grabación. La copia máster o copia principal queda a resguardo del juez y él puede generar tantas copias cuanto los desee, sean pedidas por las partes o sea para el respaldo externo, emitiendo la certificación correspondiente, la orden del juez y la certificación correspondiente. ¿Qué requisitos debe cumplir la grabación o los datos de relación con el expediente? Bueno, ya lo habíamos comentado. En primer lugar, el NEUN o número único, número electrónico único. También la fecha de la videoconferencia en formato día, mes, año. La hora y minuto de inicio de la videoconferencia en formato hora, minuto. Es mucho más claro en el acuerdo. También la hora y minuto de fin de la videoconferencia y, es importante, la fecha de determinación o el acuerdo vinculado con la videoconferencia. Concretamente, el acuerdo que ordenó que esa videoconferencia tuviera lugar. En caso de diferimientos, en caso de suspensión, perdón, no de diferimiento, en caso de suspensión de audiencia, el acuerdo que lo determina será el mismo acuerdo de la audiencia. Por lo tanto, en esos casos, es nuestra opinión que la fecha de determinación o acuerdo vinculado con la videoconferencia será tanto para esa como para la suspensión el mismo acuerdo y deberá además emitirse una constancia que diga que en esa audiencia en determinado minuto se suspendió y se reanudó posteriormente y ya poner los datos de la siguiente videoconferencia o de la siguiente etapa de la videoconferencia. Por último, el protocolo prevé este párrafo como apoyo técnico. Aquí tenemos identidad de videoconferencia, extensiones, etcétera, etcétera, con marcación desde códec para efectos de poder acceder a todo el apoyo técnico del Poder Judicial. En la práctica no lo hemos utilizado. Si alguno de ustedes acude a este buzón o a de apoyo técnico y quiere compartirnos la experiencia, se agradecería muchísimo. El grupo de WhatsApp va a quedar abierto y puede permanecer en él todos los que quieran. De hecho, a mí me encantaría que así fuera para seguir enriqueciendo esta experiencia práctica del desarrollo del juicio en línea, del juicio de amparo. Quien quiera seguir aportando acuerdos, quien quiera seguir aportando la experiencia, las dudas que va teniendo, hay que mencionarlo. A partir de que termine el curso, estamos prácticamente en igualdad de circunstancias. Ustedes saben lo mismo que yo sé y nos vamos a seguir enriqueciendo con la práctica del juicio en línea, que apenas va iniciando, está en pañales, tenemos un mes y días de su tramitación y si bien en el amparo algunos ya tenemos un poco más de experiencia, aquí estamos hablando de un ámbito mucho más amplio, mucho más universal y creo que vale la pena que sigamos nosotros todos enriqueciéndonos con la experiencia. Hasta aquí estaríamos llegando al final de esta sesión. Voy a detener la grabación en este momento para efectos de los que la consultan solo la clase. La reanudo para ver si hay comentarios, sugerencias o preguntas.